Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos en su programa En Contexto con este tema del mundo en la época de Trump. En el corte hablabas de Europa, Luis, yo creo que sí es interesante mencionarlo. Europa va a ser el siguiente campo de batalla ideológico, que ya es muy próximo. Tú empezabas a decir, Raúl, de las elecciones en Francia. Abril, dijiste, o sea, es en 2 meses, una cosa así. Mencionabas que este era el ciclo en el corte, que posiblemente un ciclo de decadencia en Europa. Hablemos de Europa un poco. Digamos, la parte política claramente está las elecciones en Francia, después siguen Alemania, Holanda, Austria. Y después Austria, que son fundamentales y donde vemos un liderazgo de la señora Le Pen pues, fuerte. Creo que tiene el 25% de las preferencias y creo que es el primer lugar de todo el espectro político en Francia. Luis. En el caso de Le Pen y de Francia, es probable que en la primera vuelta sea la triunfadora, pero en una segunda vuelta también las probabilidades de que pierda son muy altas. Por supuesto, es la incertidumbre total y ya no podemos hablar de lo que dicen las encuestas o de lo que proyectan los análisis políticos. Por lo tanto, sí tenemos que poner ahí un foco rojo de alerta por lo que pueda ocurrir en Francia. Desde una perspectiva de largo plazo, es decir, una perspectiva que aborda la sociología histórica de las relaciones internacionales, tenemos que Europa construyó un imperio hace 500 años, pero que se desangró en el siglo XX. O sea, de 1914 a 1945, por razones directas o indirectas de la confrontación dentro de Europa, murieron 100 millones de personas. Hasta que llegaron a Maastricht, firmaron Maastricht prácticamente cuando estaba cayendo la Unión Soviética con la intención de consolidar la paz en Europa. Y parte de la consolidación de la paz en Europa fue precisamente con la formación de esto que llamamos la Unión Europea, una especie de Estados Unidos europeos, en buena medida por el apoyo del Plan Marshall y de Estados Unidos, de Norteamérica, que se mantuvo en el terreno de la seguridad con la OTAN. Bueno, hay que observar cuál es la postura de Trump o cuál es la postura de Estados Unidos respecto a la OTAN. Yo tengo entendido que hay enormes diferencias con Alemania y con Angela Merkel, porque desde Estados Unidos se dice que la Unión Europea ha sido un extraordinario proyecto para que Alemania se convierta en una potencia exportadora, principalmente exportando a Europa. Por lo tanto, no hay, parece que la lógica estadounidense es, ¿y por qué no tendríamos que hacer nosotros lo mismo? En el sentido de volvernos proteccionistas o aislacionistas. Inglaterra o Gran Bretaña está planteándose la salida, o más bien, se están planteando los términos de su salida ya definida de la Unión Europea. Y Europa no se puede entender sin Rusia. En el 2008 pasaron 2 acontecimientos relevantes, ya lo comentaba José Luis, la crisis, cuando quebró el sistema financiero y la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, pero en agosto del 2008 Rusia invadió Georgia y marcó una política exterior beligerante con todos aquellos países de esa órbita que considera Rusia su órbita de influencia, que estuvieran coqueteando con Europa o con Estados Unidos. Y la invasión a Georgia fue un mensaje a Ucrania. Y a todos los demás de ahí de la región. Y a Ucrania lo invadió y le quitó una parte de su territorio, que es la península de Crimea. Claro. Y ante todo eso, la política exterior de Estados Unidos fue dubitativa. Estamos hablando de la política de Barack Obama. No sabemos si Estados Unidos va a intervenir o no cuando se vuelvan a reajustar los equilibrios de poder en Europa. Lo que nos dice Trump que hará es hablar y negociar con Vladimir Putin. Por lo tanto, lo que podríamos estar viendo nosotros es que el escenario menos atractivo para un conflicto, tenemos Medio Oriente y el sudeste asiático como los más intensos, los más fuertes, quizás el que menos hemos observado es el de Europa, y probablemente ahí es donde tendríamos consecuencias relevantes. Y vayámonos a un punto más. Turquía ha estado jugando un papel determinante, es un país pivote, si quiere se acerca a Rusia, si quiere se acerca a Medio Oriente, si quiere se acerca a Estados Unidos y la OTAN o a Europa. Bueno, Turquía tiene ahora un régimen que no tiene nada democrático y que está consolidando un poder regional estratégico, y Turquía se está convirtiendo en otro eslabón más de este reordenamiento
en Europa, que me parece es el más relevante y al que más atención habrá que poner. ¿Tú, Raúl, cómo ves tú? Yo no sé, yo tengo así como que la duda que por lo mismo que lo poco que le oigo a Trump, y obviamente también es una cuestión histórica ya, ¿cuánto me cuesta ser el policía mundial? ¿No? Eso ya lo dijo, ya no quiere ser el Yo policía creo mundial. que va a la retroacción, pero una retroacción con mucho riesgo, ¿no? Exacto. Porque entonces si tú no vas a ser el policía, pues ¿quién va a mantener este frágil equilibrio a nivel planetario? Pero sí, que cayó en costos, y lo hemos visto históricamente, eso fue lo que puso en declive a todos los imperios, ¿no? Es un poco como explicar, no hubo, sí hubo movimientos de independencia, pero si hubieran sido previos no hubieran pues sucedido, Claro. porque correspondieron cuando eran caras ya todas estas colonias para las metrópolis, ¿no? Así es. Entonces yo creo que ahorita lo que vamos a ver es cómo se va a plantear esto, porque es un costo altísimo mantener la paz. Yo creo que lo dejó ya muy claro con Palestina e Israel, bueno, con el no Estado y con Israel. Es decir, bueno, es su bronca, ¿no? Estamos atrás, no estoy diciendo que me retiro. Pero ya se fueron del lado israelita, digamos, antes había No, sido un ahí poco sí más. ya decanto, pero yo creo que él es muy claro, no está en contra de la migración, está en contra de la migración morena. Porque sus mismos descendientes son migrantes, pues ¿de qué me está hablando? ¿No? Mientras sea blanca es pues bienvenida. ¿Y a quién está enredando todo esto que está pasando? Está pues dirigido. Sí, sí. No ando correteando canadienses, británicos que ya se les expiró la visa, o sea, es a estos, ¿no? Y segundo, yo en esto que hablaba Luis, sí, si Europa viene en retroacción, algo que no se ha analizado porque el término no cabe, Europa llegó finalmente al límite de sus problemas de descolonización, que es lo que tiene en casa, ¿no? Estados Unidos no hablamos de descolonización, pero hablamos del costo de su esfera de influencia, pues es todos los problemas que tiene en territorio propio, ¿no? ¿Cómo los va a manejar? Pues yo creo que incluso no lo vamos a ver en la administración Trump, ¿no? Puede levantar 20 muros, pero este flujo no va a parar, ¿no? Puede amedrentarnos, regresarnos gente. Yo no sé, y me uno con Luis, si unos vienen ahí en declive, habría que ver qué va a pasar otra vez, cómo se reajusta el sistema planetario, ¿no? Sí, es Porque que hay es varios declive. polos. Yo no sería así tan radical que vamos a ver la decadencia europea. Ya pasó por unos filones, tiene su dinámica propia, vamos a ver cómo se levanta, ¿no? Mira, yo estoy completamente de acuerdo con mis colegas y por eso subrayaba la cuestión del sistema y de la estructura del sistema, ¿no? Toda hegemonía que desee seguirlo siendo, tiene que estar dispuesto a cumplir dos cosas. La primera, los costos de construir, digamos, una arquitectura internacional de reglas, instituciones, en fin, ¿no? Y le pone. Estados Unidos lo hizo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y durante el periodo de la Guerra Fría, Claro. y asumían los costos de eso, ¿no? Por el otro lado, de mantener eso, no solamente de crearlo, sino de mantenerlo. Todo eso tiene un costo también. Entonces, ¿quieres seguir siendo hegemonía? Eso es un costo, y eso hay que decírselo a Trump. Mantener la posición hegemónica de los Estados Unidos tiene un costo. Ahora, que tienes que repartir costos, sí hay evidencia, por ejemplo, de ciertos conflictos, ¿no? Por ejemplo, la tormenta del desierto, la guerra del Golfo, ¿no? Pues Estados Unidos pasó la charola. Pero claro, estaba muy reciente y hasta el fin de la Guerra Fría, punto, ¿verdad? Casi desaparece la Unión Soviética. Japón dio, los países de Arabia Saudita dio, en fin, ¿no? Hasta Argentina. Hasta Argentina dio, órales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no había, y fue en el marco de Naciones Unidas, ¿no? Pero estaba claro la idea de que Estados Unidos necesitaba mantener incluso hasta nuevas alianzas para mantener estable el sistema, ¿verdad? Pero cuando ustedes tienen una hegemonía cuyo líder dice, y no, pues ya no quiero porque sale muy costoso, ¿verdad? Entonces ahí sí hay un peligro, porque entonces sí, como dice Raúl, podemos enfrentarnos ante una situación de una real decadencia de los Estados Unidos, cuyos problemas internos, a la larga, lo pueden hacer implosionar como la Unión Soviética, por cierto. Sí, sí. Entonces, francamente, pues ahí sí puede haber un cambio estructural del sistema internacional y tienen otros poderes emergentes que todavía no dan el salto, no se sabe realmente cómo van a ser, pero que pueden incluso pelearse entre sí. Me estoy refiriendo específicamente a China y a Rusia, ¿no? Y mientras Europa y todo esto, no sabemos qué va a pasar porque también están en sus propias, digamos, reestructuraciones internas. Por eso es que nos da la sensación
de que a nivel internacional todo es un caos, ¿verdad? Porque aparte con la inmediatez de las noticias y todo esto, ¿verdad? Pues hace pensar, ¿verdad?, que el mundo está desbocado. A mí lo que me preocupa más realmente, ¿Y qué no oye? pues sí, pero fíjate que no tanto, porque todavía hay instituciones que permiten cierta estabilidad, independientemente de los tuitazos de Trump y todo esto, está la OMC todavía, que incluso como una estrategia alternativa para países que estamos padeciendo todo esto, como México, dices, bueno, ok, Nos no vamos a están la las OMC. reglas del Tratado de Libre Comercio, pero están las reglas de la OMC. Entonces están Naciones Unidas ahí, ¿no? Claro, cuando dices el 20% del presupuesto total de Naciones Unidas lo absorbe Estados Unidos, pero hasta ahorita Trump no ha dicho nada con respecto a Naciones Unidas, más que un tuitazo de que decir, son una bola de diplomáticos que se la pasan comiendo y yendo a fiestas, ¿no? Eso fue lo que dijo. Pero tampoco ha dicho le vamos a quitar el presupuesto a Naciones Sí, Unidas. sí. Entonces, hay un entramado institucional de normas, de reglas, ¿verdad? Multilateral, que podrán tener muchas críticas, pero ahí está. Y sí es costoso violarlas. Nadie abiertamente, ¿verdad?, digamos, dice, voy a violar el derecho internacional. Aunque lo hagan como Rusia con Ucrania y con Georgia, ¿verdad? Lo pueden hacer, pero pagan costos también, ¿no? Entonces, ahí lo que yo veo es que esta administración, como no tiene claro qué hacer en el mundo realmente, pues está más bien reaccionando, pero en una eventual acción unilateral, sí puede poner en riesgo toda esta infraestructura de normas, de instituciones que creó los propios Estados Unidos, ¿eh? Sí. Y entonces ahí sí entra en un declive muy fuerte. Nos tenemos que ir a un corte, regresamos, estamos en CI en Contexto con este tema del mundo, el nuevo sistema mundial con Trump.